Bien, entonces una vez que hemos desarrollado la evolución del control interno y conocemos que deriva de hechos fraudulentos en el sistema financiero estadounidense en los años, en la época de los 80, de los 90 y recientemente en el 2000, es necesario entonces pasar a conceptualizar lo que es el control interno desde una perspectiva más detallada para conocer el enfoque que tiene el concepto. Para ello vamos a sintetizar lo que es el informe COSO. El COSO entonces es una comisión voluntaria que proporciona un liderazgo intelectual frente a tres interrogantes o tres temas interrelacionados: la gestión de riesgo empresarial, el control interno y la disuasión del fraude. Los tres informes, COSO 1, COSO 2 y COSO 3, tratan y desarrollan estos tres temas interrelacionados. La INTOSAI, en el documento Normas Generales de Entidades Fiscalizadoras, en el documento Normas de Control Interno para las administraciones públicas, definen sus principios fundamentales, lo que es la finalidad del control. Aquí es donde les indicaba que vamos a romper un mito, un paradigma, vamos a chocar con un paradigma, o va a chocarse con un paradigma. Primero, que el control no es externo, no es un control externo. El control es un poder de decisión. Cuando usted va al médico, usted no va al médico para que lo controle, usted va al médico para que lo evalúe, porque usted es el que toma la decisión de mantener o no el tratamiento, o el nivel de vida, o el nivel de alimentación, o el nivel de actividad que le está produciendo tal o cual afectación. Pero es una decisión de la gente, de la entidad. Por lo tanto, la INTOSAI, en esa evolución del concepto de control, define que el control es inmanente a la economía financiera pública, es decir, inmanente a la entidad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como entidad, es dueña de su control. Mal podemos afirmar que el control lo ejerce la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ella ejerce evaluación del control, fiscalización e inspecciones. Pero el concepto de control es inmanente dentro de la economía financiera y además dentro de los procesos administrativos de planificación, organización, ejecución, evaluación y control. Es un proceso transversal y que el único propietario es el dueño del proceso o los integrantes de la entidad. Continúa la INTOSAI, aquí vemos un poco mejor la lámina, que el control no representa una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras. Se deja ver entonces en el concepto que ella forma parte del proceso de la administración financiera, no está apartado, es integrante del proceso de la administración financiera. Por lo tanto, cada unidad administradora desconcentrada y central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada unidad es dueña del control. Cada componente es dueño del control. Cada ente u órgano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es dueño del control. Los que denominamos órganos de control fiscal interno o externo, lo que hacen es evaluar el control. Evaluar el control interno y, en el caso de la Contraloría de la Fuerza Armada, fiscalizar, inspeccionar y controlar los recursos, bienes y gastos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo con el texto constitucional. En ese sentido, es importante darle una visión sistémica del control interno. Cuando hablamos de una visión sistémica, nos referimos a esos componentes que lo integran. Entonces serían órganos, estructuras, procesos y recursos que tienen como propósito el aseguramiento y la continuidad de las operaciones y procesos de la organización. Allí definimos, por ejemplo, los órganos, el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, estructuras del artículo 21 de la misma ley, los recursos, el 20 de la misma ley, y los procesos
el 75 de la misma ley. Yo les invito a que se remitan a cada uno de esos artículos a los fines de que puedan profundizar en el autoestudio. Una vez que hemos identificado entonces que el control es inmanente del proceso y el control interno viene a atender dos aspectos fundamentales: el riesgo y la gestión del riesgo. Esos son dos aspectos fundamentales claves para entender el control interno. Entonces el control interno viene a atender el riesgo y a gestionarlo. Así, continuamos con que en esa visión sistémica del sistema de control interno en las organizaciones públicas tenemos que se incorporan desde la Contraloría General de la República los ciudadanos. Aquí observamos los ciudadanos, las máximas autoridades, la Contraloría General de la Fuerza Armada y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna como órgano rector técnico del Sistema Nacional de Control Interno. Él es el órgano rector técnico. La Contraloría es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. Por ello, entonces, que el sistema de control interno viene a fortalecer el sistema inmunológico de la organización para prevenir o evitar que los flagelos, los virus, las bacterias denominadas corrupción, ineficiencia, burocratismo, errores, nepotismo, pérdida de bienes, conflicto de intereses, fraude y afectación de los recursos, terminen por impedir que los procesos de la organización se lleven a cabo correctamente o de la forma adecuada y oportuna para alcanzar los fines de la misma. Entonces, es el sistema inmunológico lo que se procura fortalecer con el sistema de control interno. Hay unas preguntas generadoras que voy a dejar aquí y deseo formen parte del debate y que en esta oportunidad participen más los mismos que participaron y se sumen aún más en la participación. La primera lámina dice: si un ciudadano se le acerca y le pregunta ¿qué es control interno?, en palabras llanas y claras, ¿qué le contestaría? Ahí está la primera pregunta generadora. ¿Qué le contestaría a una persona que le pregunta qué es control interno? En palabras llanas y claras, que él lo pueda comprender. Segunda pregunta: ¿la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene su propio sistema de control interno? Fundamente su respuesta. Y la otra pregunta: sabiendo que el estándar COSO surge a partir de fraude financiero en los Estados Unidos, ¿considera usted que es aplicable ese estándar en las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana? Allí dejo entonces para que se genere un debate. Como última pregunta: para implementar un buen sistema de control interno es necesario tener pensamiento estratégico. Repito, para implementar un buen sistema de control interno es necesario tener un pensamiento estratégico. Allí les dejo esa pregunta a los fines de poder generar un debate. Espero y cuento con mayor participación para este curso, puesto que se prepara con mucho cariño, mucho esfuerzo para darle continuidad al proceso formativo, puesto que ustedes mismos lo han manifestado. Si existe una debilidad manifiesta por ustedes en la capacitación del personal, lo menos que podemos hacer es sacarle el provecho al facilitador con todas las preguntas que se les ocurran. Muchas gracias.